Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar la primera clase que es organización del sistema nervioso. Entonces, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es que el sistema nervioso se divide en tres componentes. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. En conceptos generales, el sistema nervioso central va a comprender todo lo que es el cerebro propiamente dicho y la médula espinal. El sistema nervioso periférico va a comprender entonces todo lo que vendrían siendo los nervios craneales que salen entonces del tronco cerebral, por ejemplo, ¿sí? Y todas las raíces espinales que salen de la médula espinal, ¿sí? Esto en conceptos generales. Y el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se localiza principalmente entre el nivel C8 y el nivel L2, en lo que serían sus núcleos, principalmente a nivel de la médula, las astas intermedio laterales de estos niveles, ¿no? Recuerden que hay un asta dorsal, un asta anterior, que tiene forma de X, un corte axial de la médula espinal, y las astas intermedio laterales se encuentran aquí, a este nivel. Y también se encuentran pues, ubicados a todo lo que sería a nivel de los ganglios paravertebrales, de esos mismos niveles, entre C8 y L2. El sistema parasimpático tiene dos componentes principalmente. Un componente craneal y un componente sacro, por eso lo domina este sistema parasimpático cráneo sacro. A nivel craneal, los núcleos parasimpáticos se encuentran ubicados en todo lo que sería el tallo cerebral. Supongamos que tenemos el encéfalo, este es el puente, este es el bulbo, ¿sí? Ahí se encuentran ubicados los núcleos. Por ejemplo, el núcleo del tercer nervio craneal, que vendría siendo el núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo del séptimo nervio craneal, que vendría siendo el núcleo lagrimal, y el núcleo salivatorio superior. El núcleo parasimpático del noveno, que vendría siendo el núcleo salivatorio inferior, que va hacia el ganglio óptico. Y también a nivel del décimo nervio craneal, entonces tenemos lo que sería el núcleo dorsal del vago, que va hacia todo lo que serían las vísceras tóraco-abdominopélvicas. Y a nivel sacro, pues tenemos entonces a lo que sería a nivel del cono medular, unos núcleos parasimpáticos, que no hay que confundirlo con el núcleo de Onuf, que el núcleo de Onuf es un núcleo motor. Entonces, los núcleos parasimpáticos se encuentran en un corte axial, también en lo que serían pues las astas intermedio laterales, asta dorsal, asta intermedio lateral y asta anterior, asta intermedio lateral y asta dorsal. A nivel de lo que sería el cono medular, que es donde se encuentran los segmentos sacros principalmente, entre S2 y S4. Sí, esto es muy importante para que vayan ya teniendo idea de dónde se encuentra la distribución y dónde se encuentran las divisiones en este sistema. Entonces, otra cosa que hay que saber es que el sistema nervioso central, pues a lo que este es el esquema general que les dije, vendría siendo todo lo que es telencéfalo junto con el diencéfalo. Recuerden que el telencéfalo vendría siendo lo que son los hemisferios cerebrales, los hemisferios, y el diencéfalo vendría siendo todo lo que termina en álamo. O sea, tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Muy importante que se sepan este concepto. También saber que el tallo cerebral es parte del sistema nervioso central y tiene tres componentes básicos que ustedes deben de conocerlos, que son el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Y por supuesto, pues en este caso, también la médula espinal, propiamente dicha, forma parte del sistema nervioso central. También entonces, conocer algo de la histología.
están las neuronas, que son las células principales pues, del sistema nervioso central, que tiene su cuerpo neuronal y tiene su axón. ¿Sí? Que la neurona usualmente se encuentra a nivel de lo que son las sustancias gris, en este caso pues, a nivel de la corteza y a nivel de los núcleos profundos del cerebro, o denominados también como ganglios de la base. Pero este término usualmente se usa poco y se dice núcleos de la base. Tenemos entonces también al astrocito, que usualmente pues esta neurona, que es una neurona de sostén, por decirlo así en palabras sencillas, el astrocito vendría siendo como todo el tejido estructural arquitectónico del cerebro. La neurona descansa sobre los astrocitos. Y este astrocito es muy importante porque de aquí es donde derivan la mayoría de los tumores del sistema nervioso central. También saber que hay una célula, perdón, del sistema nervioso que es la microglía. Esta tiene un componente que es fagocitario, ¿sí? Como si fuera eh, componente, pues, tipo macrófago a nivel de la sangre, que se encarga, pues, de encapsular y aislar cuerpos extraños a nivel del sistema nervioso central. También tenemos el oligodendrocito, que es la neurona la célula nerviosa, perdón, que se va a encargar del recubrimiento de todos los axones a nivel del sistema nervioso central. Él es el que le da la vaina de mielina al axón, para que la conducción nerviosa sea a modo de salto y sea mucho más rápida. Y entonces hay separaciones entre ellas que se llaman nodos de Rambier, que son estos que están aquí, estos nodos de Rambier. Y eso a nivel del sistema nervioso central, importante saber eso. Pero a nivel del sistema nervioso periférico hay otra neurona, otra célula, perdón, que se llama la célula de Schwann, la célula de Schwann, que esta célula de Schwann es la que se encarga del recubrimiento de la mielina del axón del sistema nervioso periférico. Y esta célula, perdón, es importante porque de ahí derivan los famosos tumores tipo schwannomas. Importante, que son tumores benignos, pero pues, que ocasionan pues, síndrome de compresión medular o efecto de masa pues, por las áreas que afectan. Y hay otra neurona, otra célula, perdón, que no sale aquí, que vendría siendo el ependimocito. El ependimocito es una célula que se encarga del recubrimiento del sistema ventricular. Es como vendría siendo como esa capa impermeable, aislante, pues, que recubre el ventrículo por dentro y que tiene la función principalmente pues, de mantener el líquido cefalorraquídeo aislado en el sistema ventricular. También tiene algunas funciones como la de producción de líquido cefalorraquídeo, pero usualmente pues, esta es una producción mucho más baja, ya que el 90% del líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plexos coroideos. Y el mayor porcentaje de líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en lo que serían las granulaciones de Paschoni, que usualmente se encuentran a nivel de la convexidad y que son impresiones que se hacen a nivel de la dura madre, que están conectadas con venas de drenaje hacia el seno venoso sagital superior, que funciona como sistema de baja presión para la reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Otro concepto importante que tenemos que comprender son las diferentes capas estructurales que vienen conformando pues, nuestro sistema nervioso. En este caso, pues, de afuera hacia adentro, tenemos primero la piel. Bueno, la piel está conformada pues, por la piel propiamente dicha, dermis, epidermis, tejido celular subcutáneo y el periósteo. Entonces, pues, esto es lo que se denomina usualmente scalp, nosotros llamamos scalp, que vendría siendo la piel propiamente dicha, pues, o el cuero cabelludo como tal, con todos sus componentes. Después de allí viene entonces el cráneo. El cráneo tiene tres capas principalmente. Tiene una tabla que funciona a modo de sándwich. Tiene una capa externa que es la tabla externa que es corteza. Una tabla más interna, pues que va a la redundancia, la tabla interna que es corteza también. Y en el centro, pues tiene, ya a nivel del centro, pues tiene lo que sería el diploe, que vendría siendo como la mermelada, pues del sándwich, que vendría siendo, pues, como todo buen hueso plano, hueso hematopoyético, ¿sí? Después allí tenemos, por supuesto, un espacio ya entre el hueso y la dura madre, que vendría siendo el espacio epidural. Este espacio es sumamente importante porque este es un espacio
está bien adherida al hueso, pero en este lugar es donde se forman los famosos hematomas epidurales. Usualmente pues hematomas que se producen a partir de la ruptura o desgarro de la arteria meningia media. Recordar que la arteria meningia media se origina o ingresa pues a la bóveda craneal a nivel del agujero espinoso, a nivel de la fosa media del temporal, y hace un recorrido que deja unas impresiones como a modo de hoja en la tabla interna del hueso temporal o la concha del temporal, y cuando ocurre un trauma craneoencefálico, esto se puede lacerar y puede provocar entonces los hematomas epidurales. Si pueden ver, la dura madre tiene dos hojas. Una hoja que es la hoja parietal, que es esta primera hoja, que será la hoja parietal, y la otra hoja que está más en relación pues con el, como quien dice, pues hacia el cerebro, o mirando hacia el cerebro, que viene siendo la hoja visceral. Entonces es importante saber que la dura madre tiene doble hoja porque hay un punto en donde ella se repliega, así en este sentido. Y ese doble repliegue es la que viene dando origen a lo que serían los senos venosos, que son sistemas de baja presión, de drenaje, por supuesto, para el sistema sanguíneo venoso. Y igual, si uno no diseca bien la dura madre, uno se va a encontrar entonces con la dura madre, con la segunda hoja, que es la hoja visceral. Tenemos entonces otro espacio que se encuentra entre la dura madre visceral y la aracnoide, que vendría siendo entonces el espacio subdural. Este espacio que está aquí, que es el espacio subdural. Este espacio es sumamente importante porque aquí es donde se producen los famosos hematomas subdurales, ya sean agudos o sean crónicos. Y esto sí es un espacio mucho más amplio, en donde pues se puede dar la acumulación de sangre a ese nivel. Usualmente pues producto de laceración de venas puentes, que van desde la eh, corteza hasta la dura madre. Tenemos entonces sobre el espacio, o sea, como piso del espacio subdural, lo que sería la aracnoide. La aracnoide, por supuesto, es esta membrana, sería la segunda membrana de meninge que estamos mencionando, que tiene la particularidad de tener un patrón como de telaraña, ¿no? Como blanco. Cuando vean los especímenes anatómicos en el laboratorio van a ver pues cómo parece como si fuera una tela blanca, y es trabeculada, por lo cual se denomina aracnoide. Y la importancia de esta capa es que por debajo de ella se encuentra lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo pues es ese líquido que no se encuentra en todas partes del cráneo, se encuentra justamente en este espacio y tiene función principalmente pues de protección y amortiguamiento del sistema nervioso central. Después, este espacio también es importante porque este espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo es el espacio subaracnoideo. Entonces este espacio subaracnoideo es importante porque allí también se producen lo que son las famosas hemorragias subaracnoideas, usualmente producto de la ruptura de aneurismas, que son pequeñas dilataciones que se forman a nivel de las arterias del polígono de Willis principalmente, y produce entonces pues sangrado en este nivel pues que puede ser catastrófico. Más abajo pues entonces ya tenemos lo que sería la pia madre, esta capa que está aquí, que está en íntima relación con la corteza y es la última capa de meninge que estamos mencionando. Entonces está en íntima relación con la corteza y posteriormente pues está la corteza propiamente dicha, y ya después debajo de la corteza pues lo que sería entonces lo que es sustancia blanca. La corteza se ve gris, que es donde se encuentran los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca es blanca pues, porque ahí es donde están entonces los axones, que bajan a modo de tracto en orden descendente hacia la médula espinal, como corona radiada, después cápsula interna, después por la base de los pedúnculos cerebrales, después por la base del puente, después por la base del bulbo, que es la pirámide, y después entonces por los tractos corticoespinales, que van a transcurrir hasta el asta anterior de la médula espinal para convertirse entonces en motoneural inferior. Hay dos conceptos importantes: la motoneural superior, que es este nivel, y después del asta, o a partir del asta anterior hacia la periferia, entonces la motoneurona inferior. Obviamente estos conceptos los vamos a ver con más detalle a posteriori. Vamos entonces con los cortes. Hay un corte que se llama el corte de Charcot. Este corte es importante porque
es un corte que se realiza a nivel de lo que serían los cuerpos mamilares que están aquí. Un corte coronal a nivel de los cuerpos mamilares. Y vamos entonces a observar múltiples estructuras profundas que nos van a ayudar a tener una mayor comprensión de la anatomía de nuestro cerebro. Entonces, lo primero que vemos, pues, el lóbulo, en este caso, pues, una transición entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, la ínsula, el sistema ventricular, el cuerpo calloso que está aquí, que son eh, fibras de sustancia blanca comisurales que pasan de lado a lado y conectan ambos hemisferios cerebrales, septum pellucidum y los fornix por aquí más abajito. Tenemos entonces lo que sería, podemos ver ya estructuras de los núcleos profundos del cerebro, que son la cabeza, el núcleo caudado, o bueno, entre cabeza y cuerpo, el núcleo caudado, el tálamo, que es parte del diencéfalo. En este caso, pues acá tenemos los núcleos subtalámicos, núcleos de Lewis o núcleos subtalámicos, y entonces un poco más abajo vendríamos teniendo pues lo que sería sustancia negra. También tenemos acá pues el lóbulo temporal, la ínsula, núcleo lentículo estriado, que está conformado entonces por el putamen, que está más externo, y los globos pálidos lateral y medial. La cápsula interna, que es todo ese manojo de fibras que se va compactando. Vamos a ponerle en otro color para que se pueda entender un poco mejor. Se va compactando desde la corteza, primero como corona radiada y después entonces como cápsula interna. Y va entonces descendiendo hacia las bases del pedúnculo cerebral. También tenemos otra cápsula que es la cápsula externa, que se encuentra fuera pues, del núcleo lentículo estriado y un poco más afuera pues entre el claustro y la corteza de la ínsula pues la cápsula extrema, ¿sí? Que también son fibras de sustancia blanca. Acá tenemos pues la corteza de la ínsula, aquí en este borde, ¿no? Que es otro de los lóbulos del cerebro. Todas estas estructuras las podemos ver con un corte de Charcot. Por eso es que este es un corte muy importante, es un corte muy anatómico. Tenemos otro corte que es el corte de Fletcher. El corte de Fletcher es muy importante porque es un corte que se da al hacer un corte axial, un corte transverso pues, del cerebro, a nivel de lo que sería 1 centímetro por arriba de la cisura de Silvio. Entonces, allí también se pueden ver estructuras importantes, y aparte también de varios lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, en este caso acá, el lóbulo de la ínsula, acá tenemos pues parte del temporal, parte del occipital, y podemos ver también pues de línea media hacia afuera, pues las astas frontales, los ventrículos laterales, cabeza de núcleo caudado, el núcleo ventrículo estriado nuevamente, ¿no? Con su putamen más hacia afuera, su globo pálido lateral y su globo pálido medial. Vemos entonces un poquito más medial lo que vendría siendo pues esas fibras de sustancia blanca que se van compactando para transformarse en cápsula interna. La cápsula interna pues es como un boomerang, más o menos en este sentido, y tiene pues 3 partes que vendría siendo el brazo anterior, la rodilla, que está en relación con el cuerpo del ventrículo, y el brazo posterior, que es importante porque por ahí es donde pasan la mayoría de las fibras de los tractos corticoespinales. Tenemos entonces este tercer ventrículo aquí en el centro, tenemos los tálamos, por supuesto, que vendrían estando más laterales, y la pared medial de ambos tálamos conforman el tercer ventrículo. También podemos observar aquí lo que es el atrium, que es la transición entre los cuerpos de los ventrículos laterales y el cuerno temporal y el cuerno occipital. Aquí también se puede observar el plexo coroideo en su interior. La región epitalámica, todo lo que sería la región del tapetum en esta zona, también parte de lo que sería el esplenio del cuerpo calloso, y pues la cisura calcarina que está por aquí, una calcarina, pues y lóbulo occipital. Entonces son todas estas estructuras, las podemos observar en este corte de Fletcher y mucho más, por supuesto. Y también tenemos otro corte de Busen, que es un corte que se da más hacia la convexidad, si este es el cerebro,
Entonces es un corte que se da más o menos a este nivel, ya más hacia la convexidad, y lo que vemos entonces es pura sustancia blanca porque los ventrículos pues se encuentran más hacia acá abajo, ¿no? Entonces podemos observar pues aquí este nivel pues pura sustancia blanca o la denominada pues sustancia blanca semioval. Hay otro concepto importante que usted tiene que conocer que son las áreas elocuentes. ¿Cuáles son las áreas elocuentes del cerebro? Obviamente, todo el cerebro es importante, eso tiene que quedar claro, pero podrían haber algunas lesiones del cerebro en algunas áreas que pueden que no dejen tantas secuelas neurológicas severas y que el paciente pueda continuar con una vida sin capacidad y una vida relativamente normal. Pero hay otras áreas que si se lesionan, el paciente sí puede quedar con trastornos cognitivos o con trastornos motores y sensitivos severos que pueden ser incapacitantes, como por ejemplo lesión a nivel de la corteza sensorimotora. En este caso, pues, todo lo que sería la corteza del giro motor primario, el giro sensitivo primario también, que es el giro precentral y el giro postcentral, que está dividido por el surco de Rolando. Obviamente, pues, esto va a dejar secuelas neurológicas severas como una hemiplegia o una hemiparesia severa de una parte del cuerpo, principalmente en la parte contralateral, que todavía no decruzaron las pirámides. Alteraciones del lenguaje y de la visión, si hay lesión pues de estas cortezas, especialmente la corteza de la área de Broca, que está en el giro frontal inferior, donde se encuentra la pars triangularis y la pars opercularis, y la corteza visual primaria, principalmente pues a nivel del lóbulo occipital, donde se procesa pues toda la información visual que obtenemos y los colores. El hipotálamo, por supuesto, porque es un área muy elocuente en el sentido de que tiene varios núcleos que se encargan de la producción y control de la homeostasis y hormonas. Entonces, obviamente, pues al lesionarlas, el paciente puede quedar con un trastorno hormonal severo que incluso podría condicionar al paciente a que quede en coma. El tálamo es un área elocuente porque es como si fuera una terminal, un área de relevo, tanto de input como output, ya sea hacia o de la corteza. Entonces, por supuesto que una lesión de este tálamo puede ocasionar alteraciones neurológicas severas. La cápsula interna, por supuesto, porque la cápsula interna pues no es más que el manojo de esferas compactadas de todo lo que es la corona radiata que viene desde la corteza. El tallo cerebral, no hay ni siquiera que mencionarlo porque aquí, como yo siempre digo en palabras sencillas, aquí donde se encuentra la vida del paciente, lesión del mesencéfalo, lesión del bulbo, lesión del puente, son catastróficas. Lesiones de los pedúnculos cerebelosos, también importante, precisamente hay 3 pedúnculos cerebelosos, para que de ahorita lo vayamos teniendo en cuenta. El branchium conjuntivum, que vendría siendo el pedúnculo cerebeloso superior que conecta el mesencéfalo con el cerebelo. El brachium pontis, que es el pedúnculo cerebeloso medio que conecta el puente con el cerebelo. Y el brachium, perdón, y el cuerpo restiforme, perdón, el cuerpo restiforme que conecta el bulbo raquídeo con el cerebelo, y es el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? Y también todos los núcleos cerebelosos profundos también son importantes, principalmente pues el globo, el núcleo dentado, globoso, emboliforme y el fastigial. Pues estos núcleos que se lesionan pues pueden provocar alteraciones neurológicas severas. Repito, núcleo fastigial, núcleo globoso, núcleo emboliforme y el núcleo dentado. Que después cuando veamos cerebelo, vamos a ver cada uno de estos núcleos, pues en qué consisten, ¿sí? Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta son los de los reflejos de tallo. Ya que la ausencia no de uno, sino lo de todos, más, o sea, esto más ausencia de esfuerzo respiratorio, ¿sí? Entonces, ese esfuerzo respiratorio te va a conllevar a que no hay esfuerzo respiratorio, te va a conllevar a obtener entonces lo que será un diagnóstico de muerte cerebral. Y bueno, pues la muerte médicamente descrita, pues es la verdadera definición de muerte, pues que es la ausencia de todas las funciones a nivel del cerebro.
el paciente, pues así explicándolo en palabras sencillas, puede tener sus latidos cardíacos todavía o puede tener algo de sostén vasomotor de los vasos sanguíneos, la presión arterial, pero pues si hay cese de las funciones cerebrales, ya sea, o sea, confirmada con reflejo de tallo, ausencia de esfuerzo respiratorio, haciendo la prueba de apnea con una sometría después de 10 minutos con paciente preoxigenado, en apnea completa, pues que la presión de CO2 sea mayor de 60, e incluso pues algunas pruebas complementarias como lo podrían ser un angiocat o una angiografía del cerebro donde se demuestre pues que hay ausencia de flujo sanguíneo cerebral, o por supuesto pues un electroencefalograma plano, ¿no? Donde no hay actividad cerebral. Pero en realidad el diagnóstico de muerte cerebral es un diagnóstico clínico, por lo cual la ausencia de los reflejos de tallo pues te va a conllevar a tener un diagnóstico casi certero. Entonces, bueno, a menos que haya otras condiciones, pues, pero bueno, eso es otro tema, otras condiciones pues como alteración de electrolitos, hipotermia, otras cosas que te hagan, o sedaciones pues que no te hagan poder llegar a un diagnóstico de muerte cerebral. Entonces, tenemos el primer reflejo, que es el reflejo pupilar o reflejo fotomotor, que este reflejo, pues, recuerden, todo reflejo es una vía aferente con una respuesta por una vía eferente. Entonces, en este caso, pues, tenemos el reflejo fotomotor, que es un reflejo que se da por la vía aferente del segundo nervio craneal, que va hacia, o sea, retina, nervio óptico, núcleo geniculado lateral, comisura blanca posterior, eso va entonces hacia los núcleos del tercer nervio craneal que se encuentra a nivel del tegmento mesencefálico. Y entonces sale la respuesta con forma de contracción pupilar del por el tercer nervio craneal hacia la pupila, ¿no? Por los ganglios ciliares cortos hacia la pupila. Entonces tenemos la respuesta de que cuando tenemos un estímulo de luz intensa, la pupila inicialmente pues está en 3 milímetros y después entonces ya se contrae para pues disminuir la cantidad de luz recibida. El reflejo clocefálico, pues, que también es una combinación entre los núcleos vestibulares del octavo nervio craneal, perdón, en donde te permite, pues, que la mirada se quede fija en un objeto a pesar de que tú mueves la cabeza, pero cuando se pierde este reflejo, el paciente entonces no puede fijar la mirada, por lo cual el ojo se va a mover al unísono junto con la cabeza. Obviamente, pues, es un reflejo que involucra pues, los núcleos vestibulococleares del octavo nervio craneal con todos los núcleos motores del tercero, cuarto y sexto. Que obviamente pues todo esto se conecta gracias a la formación reticular que se encuentra pues a nivel de lo que sería el tegmento del tallo cerebral. El reflejo vestibulococlear pues que igual pues es un reflejo que se da cuando uno irriga el conducto auditivo externo y el agua choca contra la membrana timpánica. Hay una nemotecnia que es el COUS, que es cuando el agua fría pues toca la membrana timpánica, el ojo tiene una respuesta con un istmo de respuesta rápida hacia el lado contrario del estímulo, del oído estimulado, pero cuando se irriga con agua tibia, pues el ojo tiene una respuesta, un istmo rápido, un istmo con respuesta rápida hacia el oído irrigado, ese proceso se llama Cold Opposite Warm Same Side. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y es una combinación igual entre los núcleos vestibulonucleares con todos los núcleos, especialmente por los núcleos del sector neurocraneal, para los movimientos extraoculares. El reflejo corneal, pues, que es un reflejo que se da gracias a la integración de una respuesta del quinto nervio craneal, que el quinto es el que inerva en su rama oftálmica, que es la rama V1, inerva la córnea, y cuando la córnea se toca, ¿no? Como le ha pasado a cualquiera que se mete una brusca en el ojo, el reflejo es parpadear, ¿no? Esto se hace en el paciente con una gasa estéril para no dañar la córnea, porque la córnea puede servir para trasplante. Y entonces la respuesta es una respuesta que da el séptimo nervio craneal para entonces el cierre del párpado, porque el séptimo nervio craneal tiene el componente motor de todos los músculos de la cara principalmente. El reflejo tusígeno, que también es una respuesta combinada entre lo que sería el nervio craneal noveno y el décimo, ¿sí? Y este reflejo nauseoso igual también es lo mismo, noveno y décimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúan estas pruebas, no? Usualmente estos pacientes están intubados, porque si no estuvieran intubados, pues obviamente murieran inmediatamente, porque no habría forma de que estén oxigenados. Por eso todo paciente, pues, esto está intubado, se le hace un pequeño movimiento del tubo,
con mucho cuidado para no sacarlo, obviamente, o si no se le mete una cánula de succión hasta la carina, pues, y esto debería provocar entonces un reflejo tusígeno, incluso un reflejo nauseoso, ¿no? Principalmente tusígeno, en este caso de que está intubado, la gente debería de tener beberse, ¿no? Que está tosiendo, está siendo estimulado, ¿no? Si existen ausencia de todos estos reflejos más ausencia de esfuerzo respiratorio, o sea, que quitas al paciente el ventilador mecánico o no emite ningún tipo de respiración espontánea, siempre y cuando el paciente esté preoxigenado por 10 minutos, el paciente, pues, la unión de todos estos signos, pues, indica entonces el signo de muerte cerebral. Y también, pues, saber que el principal estímulo de la respiración es el aumento de la presión de CO2. Entonces, por esa razón es que el paciente tiene que tener una gasometría con una presión de CO2 mayor de 60 milímetros de mercurio, que indica entonces que la presión de CO2 se ha elevado lo suficiente y que a pesar de que se ha elevado, el paciente no está respirando. Entonces, aunque el principal estímulo para la respiración esté elevado, pues entonces el paciente no va a respirar. Todas estas cosas confirman entonces el diagnóstico de muerte cerebral. Otro concepto importante que tienen ustedes que conocer es el concepto de decorticación y de cerebración. Este concepto es importante porque cuando hay una lesión por encima del núcleo rojo, entonces el paciente está decorticando, usualmente el paciente decortica con una postura en este sentido, no hace una flexión de los miembros superiores, con una flexión de las muñecas también, hiperextensión de las extremidades y hiperextensión del cuello. A veces puede ser unilateral o bilateral, dependiendo después de si hay uno o dos hemisferios afectados. Y usualmente, pues, la lesión, como les dije, pues por encima del núcleo rojo. ¿Qué es el núcleo rojo? El núcleo rojo se encuentra por encima, no se encuentra por encima, perdón, el núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo, un corte a nivel de los colículos superiores, pero por fines prácticos, pues, toda lesión que esté por arriba de este núcleo, pues, es una lesión del telencéfalo y encéfalo, por lo cual el paciente va a tener como respuesta clínica la decorticación. Y cuando la lesión entonces es del núcleo rojo hacia abajo, o sea, mesencéfalo, puente y bulbo, una lesión del tallo cerebral propiamente dicho, entonces el paciente va a descerebrar. Yo siempre se los digo pues en palabras sencillas para que ustedes se lo aprendan. La postura de cerebración es una postura que yo le digo la postura de arrancar la moto para irse al cielo, que es donde el paciente pues hace una extensión de sus extremidades superiores y una extensión hacia afuera del brazo y da ese fenómeno como si estuviera arrancando una moto, igual, ¿no? Arrancando una moto para entonces dirigirse al cielo, ¿no? Y lo digo dirigirse al cielo porque usualmente un paciente que está descerebrando ya es un paciente que tiene muy mal pronóstico y muy probablemente pues muera prontamente, ¿no? O por lo menos que tenga un daño neurológico irreversible, ¿sí? Entonces lo mismo también, hipertensión de las extremidades inferiores y hipertensión del cuello también. Puede ser unio bilateral dependiendo pues de qué estructuras del tallo cerebral estén afectadas, si son de un lado o del otro. Entonces aquí vamos a ver un poco de lo que son anatomía de lo que es los cortes a nivel de las diferentes estructuras. En este caso, pues, corte del mesencéfalo, corte del puente, corte del bulbo. Vamos a ver algunos sitios anatómicos que son claves. En este caso, pues, a nivel de mesencéfalo tenemos dos sitios claves. El colículo superior, un corte a nivel de colículo superior, el otro es un corte a nivel de colículo inferior. A nivel del puente tenemos un corte a nivel del pedúnculo cerebeloso superior, hay otro corte a nivel del pedúnculo cerebeloso medio. A nivel del bulbo, pues también tenemos un corte a nivel de lo que sería el pedúnculo cerebeloso inferior, que es el cuerpo rectiforme, y otro corte un poquito más abajo, que es el corte a nivel de lo que serían las pirámides, ¿no? Lo voy a poner así como un triángulo, como si fueran las pirámides, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunas estructuras claves a este nivel. En este caso, pues tenemos un corte a nivel del colículo superior, tenemos el mesencéfalo. Yo siempre digo que el mesencéfalo tiene en forma de Mickey Mouse, o como dice el maestro Julio César Cruz, que es mi maestro, por supuesto, le dice el osito marihuano, ¿sí? Que sería entonces, si sería el Mickey Mouse, pues sería en este sentido más o menos, ¿no? El encéfalo, sería el pedúnculo cerebral, las orejitas del Mickey Mouse, los ojitos del Mickey Mouse, que vendrían siendo los núcleos rojos, y la boquita vendría siendo lo que sería el acueducto de Silvio, que el acueducto de Silvio es que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, y pues esto, el mentoncito, pues que vendrían siendo los colículos superiores, pues, o inferiores, pues, en este caso, pues, pero bueno, usualmente el Mickey Mouse o el osito marihuano es un corte a nivel del pedúnculo cerebroso superior, porque la idea del marihuano es que, bueno, como tiene los ojitos rojos, entonces está, bueno, bajo los efectos de las drogas, pues, por decirlo así,
Y o si no, pues como lo quieran llamar, ¿no? El Mickey Mouse, pues que es lo mismo prácticamente, ¿no? Porque impresiona pues que fuera pues un Mickey Mouse, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras podemos observar? Pues obviamente hay tres cosas principales que hay que saber. Lo primero es que hay una base, hay un tegmento, vamos a poner con TG, pues como si fuera tegmento, y hay una parte más posterior que sería el tectum, ¿sí? El tectum. Entonces el tectum viene correspondiendo a lo que son los colículos, ¿sí? O la lámina cuadrigémina, porque obviamente esto tenemos que sumarlo al otro corte de más abajo, que es el corte del colículo inferior, ¿no? El tegmento vendría siendo, por decirlo así, todo lo que sería el parénquima, pues, o la parte, pues, estructural, pues, más grande de lo que sería tanto el mesencéfalo como el puente y el bulbo, y por ahí donde pasan la mayoría de las fibras ascendentes, bueno, y las fibras de conexión. Y la otra parte es la base, que principalmente pues, es por donde pasan las fibras de los tractos corticoespinales, pues las fibras descendentes motoras. Usualmente pues, esto se divide en tres partes, y usualmente el tercio medio de este pedúnculo eh, cerebeloso es el que va a llevar las fibras del tracto córtico espinal y el tracto córtico vulvar, ¿no? El córtico espinal va hacia la médula espinal para inervación de todas las extremidades superiores e inferiores, y el tracto córtico vulvar precisamente va hacia el puente, y bueno, y hacia los núcleos, pues, que se encargan de de los movimientos de la parte de la cara, por eso se llama córtico vulvar, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan este concepto, ¿no? Entonces tenemos pues la base, las tres divisiones, la parte media por donde pasa el tracto corticoespinal y el tracto corticovulvar. A nivel del tegmento pues tenemos lo que sería pues el núcleo rojo, ¿sí? El núcleo rojo, que sencillamente pues tiene alguna actividad con respecto a la conjugación de algunos movimientos, especialmente pues movimientos más burdos, y también ayuda pues al desarrollo de los movimientos en las primeras etapas de vida, ¿sí? A la integración de esos movimientos. Aquí tenemos pues los núcleos oculomotores, en este caso pues, bueno, podemos decir que este es el núcleo de Eddie-Westphal, pero en realidad es un conjunto de núcleos, porque están también los núcleos motor del tercer dedo principal, ¿no? Que soplan los movimientos extraoculares, y el núcleo de Eddie-Westphal, que entonces va principalmente hacia la pupila, ¿no? Hacia el músculo contractor de la pupila para producir la contracción, ¿no? Tenemos también el paso del tercer nervio craneal, muy importante, que se origina obviamente a nivel de estos núcleos, pero el origen aparente va a ser a nivel de lo que sería la fosa interpeduncular. Y aquí lo voy a poner en celeste o azul, porque es importante que sepan que esta área, pues aquí se encuentra, es espacio subaracnoideo donde hay líquido cefalorraquídeo. Tenemos también, pues, lo que vendría siendo la formación reticular, que no es más que puras fibras de interconexión entre los núcleos de los nervios craneales para los reflejos, y fibras de conexión también ascendente y descendente. También está la formación reticular, que funciona pues en la parte del reflejo del despertar también. Tenemos también la sustancia gris periacueductal, que se encarga de algunas modalidades y el control del dolor, ahí es donde se produce la sustancia P. Tenemos también el acueducto de Silvio, que como les dije, pues este canalete que conecta el tercer ventrículo, que se encuentra a nivel entre el tálamo y el hipotálamo. Las paredes mediales del tálamo y el hipotálamo forman entonces el tercer ventrículo. Y sale este conductillo que va hacia abajo entonces y conecta entonces con el cuarto ventrículo. Y tenemos entonces aquí otra estructura importante, que es el lemnisco medial, que forma parte del sistema columna dorsal lemnisco medial, que es un sistema que viene de la columna dorsal, donde está cuneatis gracilis, que se encarga entonces del BTPP, ¿no? Que el BTPP pues no es más que vibración, tacto epicrítico, presión y propriocepción, ¿no? Que son modalidades sensitivas conscientes, que esto es importante porque las inconscientes van por las vías espinocerebelosas, ¿sí? Muy bien. Y por supuesto, pues no dejemos atrás los colículos superiores, que los colículos superiores funcionan como núcleos para la integración de los reflejos de la mirada. Ok, importante.
Esto es lo mismo, un corte a nivel del colículo superior y vamos entonces hacia un corte a nivel del colículo inferior. En este caso seguimos teniendo la misma estructura, ¿no? Este, tenemos el tectum con el colículo inferior, tenemos entonces pues todo lo que sería el tegmento, pues que es la parte parenquimatosa pues del mesencéfalo, y tenemos pues la base aquí, que vendría siendo pues los pedúnculos cerebrales. En este caso pues sigue bajando por allí fibras corticoespinales y corticobulbares por lo que sería el tercio medio, ¿no? Obviamente por el tercio más lateral, el tercio más medial pasan otras fibras que después las vamos a ver cuando veamos todo lo que es cápsula interna y fibras corticoespinales, ¿no? Principalmente, pues en resumen, pasan fibras fronto, frontopontinas y acá pasan fibras temporo, occipito, parieto, pontinas, ¿sí? Por el lado más externo, ¿no? Entonces, el colículo inferior, pues, para que no se me quede por fuera, es un colículo que se encarga de la integración, pues, para los movimientos de la cabeza que tienen que ver con la parte de los sonidos, ese de sonidos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un núcleo sumamente importante que es el núcleo del cuarto nervio craneal. Este núcleo pues es para inervar el músculo recto, perdón, disculpen, el músculo oblicuo superior, que es el músculo que se encarga del movimiento de intorsión del ojo, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan que de ahí se origina el cuarto nervio craneal, que es el único nervio craneal. Y bueno, y digo nervio craneal porque nosotros no decimos pares craneales es un ustedes lo van a ver en los libros que dice pares craneales, pero usualmente pues decimos nervio craneal porque cuando hay una lesión es de uno, no de los dos, usualmente, ¿no? Entonces por eso que se dice nervio craneal, se dice nervio craneal derecho o nervio craneal izquierdo, ¿no? Así que no se menciona como par craneal, porque estás hablando de uno, no de dos. Entonces para que más o menos se vayan familiarizando con la jerga neurocientífica, ¿no? Entonces, este es el único nervio craneal que sale hacia atrás, por detrás, y es entonces decusado antes de su origen, justamente en la salida de su origen. Y el nervio se origina justamente por debajo del colículo inferior, o sea, entre medio del colículo inferior, el velo medular superior, que es parte de lo que sería pues la porción más superior del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan eso. Y se origina por detrás y decusa justamente en su origen. El nervio va recorriendo todo lo que son las cisternas de la lámina cuadrigémina, la cisterna ambia, la cisterna crural, y se va a ir hacia adelante para llegar a meterse al seno cavernoso y después la fisura orbital superior para inervar entonces el músculo oblicuo superior para producir lo que es un movimiento de intorsión del ojo, ¿sí? En la base en la base, perdón, no, disculpen, en el tegmento del mesencéfalo tenemos entonces aquí una estructura muy importante a este nivel, que es la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Eso después lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos las vías cerebelosas, ¿no? Pero para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Tenemos obviamente también parte de lo que sería, o lo que serían los lemniscos, y un poco más combinados. Y bueno, aquí aprovecho para decirle que hay tres lemniscos principales. El lemnisco medial, que el lemnisco medial es el menisco que viene del sistema columna dorsal menisco medial, ¿no? Que viene de la columna dorsal, que es el que transmite la información del BTPP. El lemnisco trigeminal, que tiene que ver entonces con la parte sensitiva del trigémino, ¿sí? Y el lemnisco espinal, que principalmente pues es el lemnisco por donde suben las vías espinotalámicas, ¿no? Igual eso lo vamos a ver con más detalle después. Y tenemos entonces la base, por supuesto, pues que ya lo mencioné, ¿no? Por donde bajan las fibras frontopontinas, temporo-occipito parietopontinas, y por supuesto, pues a nivel del tercio medio, las fibras del tracto córtico espinal y el tracto córtico vulvar. Si nos vamos un poquito más abajo, tenemos entonces un corto a nivel del pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Entonces ya aquí entramos a puente. El puente, yo siempre lo voy a dibujar así más o menos como en figuras ginecológicas, ¿no? Como si fueran pernitas abiertas.
Y importante aquí, lo voy a pintar en azul porque en este sector de aquí pues hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que vendría siendo lo que es el cuarto ventrículo, la porción más superior del cuarto ventrículo, que bueno, más o menos es esto que estoy pintando acá. Entonces, importante pues saber que tenemos lo mismo, ¿no? Aquí sí hay una diferencia, que aquí ya no hay tectum. Aquí lo que hay entonces es base, ¿no? Base, que es por donde siguen bajando las fibras eh, córtico vulvares y las córtico espinales, pero hay aquí hay una característica que en donde las fibras corticopontinas usualmente hacen esto fa y se van hacia el lateral para irse hacia el pedúnculo cerebeloso, principalmente hacia el medio, ¿sí? Entonces tiene ese patrón transverso, ¿no? De fibras que descienden y de fibras que se van hacia los laterales, ¿no? Tenemos entonces el tegmento, y el tegmento, pues aquí vamos a encontrar estructuras importantes, vamos a encontrar el menisco espinal, el menisco medial, también vamos a encontrar también los núcleos del trigémino, precisamente el núcleo sensitivo, que es el núcleo más grande, que es largo, va desde el mesencéfalo, puente, bulbo, hasta los primeros dos segmentos cervicales. Y tenemos entonces el núcleo motor del trigémino, que es masticatorio, ¿sí? Muy bien. Y bueno, y más atrás, pues ya lo que sería, pues, cuarto ventrículo. Entonces, si nos vamos un poquito más abajo, tenemos un corto nivel de pedúnculo cerebeloso medio. Aquí sí ya las fibras transversas que les mencioné se van a meter pues, directamente hacia el cerebelo. Sí, seguimos viendo pues las fibras que van descendiendo a nivel de la base, que son tractos corticoespinales. Tenemos entonces dos núcleos aquí principalmente, que son el núcleo del sexto y el núcleo del séptimo. El núcleo del sexto es más medial y tira su fibra bien medial para salir entre lo que es la unión o la transición, pues, este, punto vulvar. Y tenemos entonces el núcleo del séptimo, que también es medial, porque es motor. Y aquí hay un punto importante que quiero mencionarte antes de que se me quede por fuera. Y más se ve a nivel del piso del corto ventrículo. Hay una cosa que se llama el sulcus limitans, que va a limitar entonces todo lo que son las estructuras motoras que son mediales y las estructuras laterales que son sensitivas, pero que son más laterales. Entonces, hacia lateral está lo sensitivo, hacia medial está lo motor, y el surco que divide hace esa transición, pues esa pared allí, como quien dice, esto es medial, esto es lateral, es el surco limitan, ¿sí? Que se ve, principalmente se ve esa estructura a nivel aquí del piso del cuarto ventrículo. El piso del cuarto ventrículo está en relación con lo que sería la parte posterior después del tallo cerebral, y techo del cuarto ventrículo, pues lo que sería entonces en relación con la cara anterior del cerebelo, ¿sí? Esta, esta, esta estructura que se ve aquí, pues el velo medular, pues principalmente superior, ¿no? Que es parte del techo del cuarto ventrículo. Una característica importante, antes que se me olvide, es que el séptimo nervio craneal da la vuelta, le da la vuelta al sexto, y eso forma entonces un relieve a nivel del piso del cuarto ventrículo que se llama culículo del facial, ¿sí? Entonces va hacia atrás, le da la vuelta al núcleo del sexto y sale entonces más lateral acompañando entonces al octavo nervio craneal, y por eso es que la salida de estos dos, tanto como el séptimo, perdón, se me fue ahí el mouse, como el séptimo hasta y el octavo, viene conformando lo que nosotros denominamos el complex o el complejo, pues, 7-8. 7-8. Lo pongo así fácil, pues, porque tengo un mouse, no puedo escribir tan bien, pero saber, pues, que los nervios craneales no se dicen en números arábigos, sino en números romanos, ¿no? Importante, así que no deben de decir nervio craneal número 1, nervio craneal número 2, sino primero, segundo, tercero, así. Muy bien. El tercero, cuarto. Bien. Entonces, eso con respecto a lo más relevante en este caso. Acá también es importante, pues aquí vemos parte de los núcleos vestibulares que se encuentran, son sensitivos principalmente, pues, y se encuentran más hacia lateral, ¿no? Y un corte a nivel de las olivas es importante también, porque ya aquí estamos hablando del bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo siempre lo voy a dibujar más o menos en este sentido, y lo voy a dibujar para que se lo aprendan ahorita, porque el mismo dibujo hace las estructuras anatómicas que nosotros queremos conocer. Pirámide, oliva, cuerpo rectiforme, eh, núcleo dorsal del vago, núcleo del
del motor del hipogloso. Entonces ya llegamos a línea media y vamos nuevo retirando para atrás. Núcleo del hipogloso, núcleo dorsal del vago, cuerpo restiforme, oliva y pirámide, ¿no? Entonces, más o menos es esto que estoy dibujando aquí. Cuerpo restiforme, oliva, pirámide, pirámide, oliva, cuerpo restiforme, núcleo del dorsal del vago, núcleo motor del, del hipogloso. Entonces, si aprendemos a dibujar esto, ya vamos rápidamente aprendiendo a conocer las estructuras más básicas pues, de este bulbo, ¿no? La oliva pues tiene esta característica que tiene como forma, por decirlo así, de mitocondria y tiene casi la misma forma del núcleo dentado. Eh, este, eh, Así que, y están en relación incluso, y esto se llama triángulo de Mollaret, que tiene que ver con núcleo olivar, triángulo de Mollaret, que es el núcleo olivar, núcleo dentado y el núcleo rojo, ¿sí? Entonces, eso forma un triángulo, ¿no? Ahí eso se llama triángulo de Mollaret, importante. Entonces, bien, también tenemos acá que el menisco medial sí es más medial, sí es medial completamente, ¿no? Tenemos acá el tracto tectoespinal y el fascículo longitudinal medial, que quiero dejarlo claro, porque el fascículo longitudinal medial pues, es muy importante, ya que funciona como conexión para los núcleos, principalmente los núcleos de los núcleos extraoculares, ¿no? Fascículo longitudinal medial conecta al tercero con el sexto. Y entonces así la persona puede hacer movimientos conjugados de la mirada horizontal, principalmente, ¿no? Importante ese concepto. Corta a nivel de la ecuación piramidal. Entonces ya estamos haciendo un corte ya a nivel de las pirámides. Obviamente esto es pirámide, ¿sí? Esto ya es la transición entre la unión bulbo cervical. Incluso este es el límite, ¿no? De la unión bulbo cervical, donde el bulbo termina y se convierte en médula espinal, en la decusación de las pirámides. Pregunta de examen, ¿sí? Entonces, por ahí la pirámide, pues base del bulbo, ¿no? Porque es lo que estaba mencionando acá, es lo que está en rojo es la base y todo lo demás estos es tegmento, ¿sí? Recuerden que en el puente ni en el bulbo hay tectum, solamente en el mesencéfalo. Entonces, aquí sería la base, tenemos todas las fibras corticoespinales pues decusando, o sea, por eso es que el cerebro funciona, el cuerpo funciona al revés, ¿no? Porque el cerebro derecho regula los movimientos del lado izquierdo, pero es por eso, porque a ese nivel es donde decusa, ¿sí? La información derecha pasa a ser izquierda. Y saber pues que el 90% de las fibras, importante, de las fibras van a decusar y van a formar el trato córtico-espinal lateral, y el 10% no decusa, no logra decusar y forma el trato córtico-espinal anterior, ¿sí? Entonces, usualmente el trato córtico-espinal lateral se va hacia las extremidades y el trato córtico-espinal anterior es más truncal para los movimientos pues, de la musculatura del tórax y la pared abdominal. Muy bien. Aquí también es importante, aquí un poquito más atrás, porque tenemos lo que sería el núcleo, unos núcleos de relevo, que son los núcleos gracilis y cuneatos, ¿sí? Que son núcleos de relevo para el sistema de columna dorsal del menisco medial. Eso después lo vamos a ver con un poco más de detalle y se encuentra pues también a nivel de esta transición. Muy bien, eso con respecto a los cortes anatómicos de lo que es este cerebro y tallo cerebral. Ahora vamos a hablar un poquito de la médula espinal y vamos a hablar también un poquito de la anatomía de los cuerpos vertebrales, que no se puede caer por detrás. Lo primero que tenemos que saber es pues, que el cuerpo vertebral tiene forma de cuadrado, por decirlo así. Este cuadrado tiene unos límites anatómicos bien establecidos. Tiene un platillo inferior, tiene un platillo superior, tiene un cuerpo o un muro anterior y tiene un muro posterior. El muro posterior tiene relación con el canal espinal, ¿no? Con el canal espinal. Entonces, hay unos elementos posteriores que son, entonces, el pedículo, la faceta articular superior, la faceta articular inferior, la espina, la fóssil espinosa y la lámina, ¿sí?
Y obviamente, pues, la apófisis transversa, que lo voy a dibujar así en este sentido, pues, como si fueran, lo estuviéramos viendo lateral. Entonces, estos son elementos posteriores. Hay que saber que a este nivel se forma la forámina, ¿sí? Que está entre pedículo y pedículo, o sea, el pedículo del cuerpo vertebral correspondiente y el pedículo del cuerpo vertebral inferior. Entonces, el pedículo pasa por allí y por arriba pedículo superior, por arriba pedículo inferior, por delante muro posterior y por atrás faceta articular, y eso forma entonces lo que se denomina pues la forámina, ¿sí? Que es ese orificio por donde sale la raíz nerviosa, ¿no? La voy a poner naranja para que se sepa pues que es una raíz, ¿sí? Entonces es importante saber ese límite anatómico. Eso con respecto a la anatomía del cuerpo vertebral y los elementos posteriores del cuerpo vertebral. Y bueno, obviamente pues se ha formado un canal entre los elementos posteriores, la parte más anterior de los elementos posteriores y el cuerpo, el muro posterior, y eso va a dar entonces origen a lo que sería el canal espinal, ¿sí? El canal espinal, que es por donde va a pasar nuestra médula espinal y va a pasar entonces todo lo que serían las estructuras de la cola de caballo, que son las raíces pues que quedan ya saliendo, porque la médula espinal solamente llega hasta, y es importante que lo anoten, en el 90% de la población llega hasta el tercio inferior del cuerpo vertebral de L1, ¿sí? Entonces es muy importante que lo sepan. De ahí para abajo es todo lo que se denomina cola de caballo o cauda equina, ¿sí? Importante. Entonces, este, también aquí, anatomía del disco vertebral, importante. El disco vertebral está conformado por dos estructuras principales. La más externa es el anillo, este, o el ánulo, pues, la porción anular del disco, que es la parte fibrosa. Esta es la parte dura del disco, por decirlo así. Y la porción blanda o pulposa, que es el núcleo pulposo, va a la redundancia, que está conformado principalmente por agua, por colágena, por proteína. Y entonces, cuando hay una herniación discal es porque este núcleo, perdón, es porque este núcleo pulposo, sí, se sale a través del núcleo, del núcleo, no, perdón, del anillo fibroso, se rompe, o sea, se rompe el anillo fibroso y se hernia entonces el núcleo pulposo hacia afuera y entonces eso comprime la raíz, eso es lo que provoca entonces las famosas radiculopatías, o para que se vayan orientando a palabras más sencillas, pues lo que la denominada ciática, porque ciática es a nivel de una pierna, a nivel de la curva lumbar en una pierna, pero tú puedes tener radiculopatía en otros segmentos torácicos, cervicales y lumbares altos sin que sea una ciática específicamente. La médula espinal, muy importante, saber que siempre vamos a verla, usualmente pues la vamos a ver en un corte axial, saber que esto es anterior, saber que esto es posterior, saber que esto es lateral y esto es medial aquí, que está a nivel de conducto ependimario. Es posterior cuando está cerrado, es anterior cuando está abierto. Por delante hay un asta anterior, por delante hay un asta posterior. El asta anterior es motora, el asta posterior es sensitiva. Y hay un asta que aquí la estamos viendo, que obviamente si aparece es porque estamos entre los segmentos C8 y L2. Hago una anotación importante y es que cuando hablamos de segmento medular hablamos de C8, pero cuando hablamos de segmento vertebral no hay C8 porque no hay una vértebra C8. Pero, perdón, el segmento medular C8 se encuentra en la región entre C7 y T1. ¿Ok? Importante. Entonces, y bueno, importante con esto es saber que esta parte es la parte, pues, si está entre C8 y L2, es la parte simpática, ¿ok? Y si está entre C2 y S4, entonces es parte del sistema parasimpático, ¿no? La parte sacral, ¿no? Recuerden que dijimos que el parasimpático tiene una parte craneal y una parte sacral, ¿no? La parte craneal que está en relación con los núcleos del tercero, de ahí en Westphal, con el núcleo lagrimal y salivatorio superior del séptimo, el salivatorio inferior del noveno, núcleo dorsal del vago del décimo principalmente, ¿no? ¿Sí? Y tenemos entonces una raíz dorsal que es sensitiva, una raíz anterior que es motora. Entonces, toda la información sensitiva entra por detrás y todo lo motor sale por delante, sí, importante. Y otra estructura que aquí es importante mencionar, que es el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Que es este ensanchamiento aquí que hay, es donde se encuentra una neurona pseudo bipolar,
que tiene una cabecita aquí, o sea, es grueso porque tiene sus cuerpos neuronales allí, pero tiene dos colitas, una colita que va y una colita o sea, que sale hacia el exterior y una colita que va hacia, entonces hacia el asta dorsal, ¿sí? Importante. Entonces tiene esa característica, que tiene una cabecita, un núcleo, y esa misma da una fibra, un axón que va hacia la periferia y otro que va entonces hacia el asta dorsal, ¿ok? Importante también, esto es otro concepto que no creo que se me quede por fuera, que es la médula espinal se divide en un segmento dorsal, un segmento lateral y un segmento anterior. Y entonces los límites anatómicos son fáciles, ¿no? Todo lo que es la línea media hasta la raíz dorsal es la columna dorsal y esto tiene dos estructuras principales que son gracilis, que es más medial, y cuneatus, que es más lateral. Gracilis y cuneatus. Lo gracilis viene desde más inferior y cuneatus se origina a partir del segmento T6 aproximadamente. Todo lo que es columna lateral va entonces que está entre medio pues, de la raíz dorsal y la raíz anterior, y todo lo que es anterior está entre medio de la raíz anterior y la línea media anterior, ¿sí? Entonces, usualmente pues esta columna sí está más aislada, pero la columna anterolateral sí está en relación directa porque las fibras usualmente son combinadas y se llaman tractos espino eh, o sistema de las columnas pues anterolateral, o sea que conforman pues, involucra pues tanto la parte anterior como la parte lateral, ¿sí? Eso va tanto en las fibras corticoespinales, tanto como en los haces de fibras ascendentes del sistema anterolateral, que son los espinotalámicos, porque hay un espinotalámico anterior y un espinotalámico lateral, ¿sí? Muy bien. Entonces, de saber también que vamos a tener estructuras vasculares. Hay una arteria espinal anterior y hay dos arterias espinales posteriores que se encuentran principalmente en relación con a nivel medio, están más mediales a la raíz dorsal, ¿sí? Muy bien. Y más o menos lo que tenemos aquí tenemos la raíz espinal anterior, ¿sí? Acá atrás tendríamos una raíz, perdón, una arteria espinal posterior, que entonces son dos, ¿no? Por delante es una y por atrás son dos. Por delante una y por detrás son a número de dos arterias, ¿ok? Entonces ellas se encargan pues de obviamente irrigar y alimentar la médula espinal. También saber que la médula espinal pues tiene unos ligamentos que son ligamentos dentados, que son unos ligamentos que hacen como un atache, un anclaje entre la médula espinal y lo que es la dura madre, ¿sí? Importante saber eso. También está cubierta por aracnoides y cubierta por dura madre. Y saber en este caso, pues, que si en la médula espinal la transición entre dura madre y aracnoides no es tanta, usualmente cuando uno rompe o abre, pues, la dura madre en la médula espinal, usualmente, pues, ya se abre también la aracnoides, no como en el cerebro, que en el cerebro sí puedes abrir la dura madre y puedes no abrir la aracnoides, porque hay un plano de separación mucho más pronunciado. Muy bien. Eso con respecto a médula espinal, lo básico. Obviamente en el transcurso del semestre vamos a ir viendo el resto de las cosas de médula espinal. Encéfalo, pues estas definiciones que están aquí son más que todo a nivel embriológico, pero bueno, se las dejo porque en los libros también lo van a encontrar de esa forma. Pero por fines prácticos, uno usualmente no dice que hay lesión de prosencéfalo, uno no dice pues que hay lesión de prosencéfalo, uno no dice que hay lesión del romboencéfalo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, proencéfalo realmente es un término más embriológico que involucra el telencéfalo con el diencéfalo. Y el romboencéfalo principalmente es un término que involucra pues todo lo que es puente y todo lo que es bulbo. Y mesencéfalo pues queda aislado como si fuera la mitad del cerebro, ¿no? Entonces, nada más por repaso aquí, telencéfalo es todo lo que es hemisferios cerebrales y diencéfalo ¿qué es? Las cuatro cosas que terminan en álamo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo, ¿sí? Para que vayamos entrando en contexto. Entonces, como le dije, ¿no? El rombencéfalo es la combinación entre puente y bulbo, ¿no? Pero clínicamente no tiene mucha relevancia, es más que todo un concepto embriológico. Pero bueno, saber que aquí está el mesencéfalo, saber que aquí está el puente, saber que aquí está el bulbo, es importante para que no se confundan porque en inglés al bulbo le dicen médula y en inglés entonces la médula espinal se llama spinal cord, ¿no? Para que no se confundan, ¿no? Y bueno, aprovechando para que ya se vayan orientando, otro concepto importante que yo sé que les trae confusión es saber que este es el piso del cuarto ventrículo y este es el techo. Por eso que el cuarto ventrículo dice que tiene forma como de carpa de circo, porque tiene forma de tienda, como carpa de circo, porque usualmente ¿Por qué el piso está lateral y por qué el techo está realmente lateral también?
porque en los humanos es así, pero esto se describió originalmente en los animales, y como, por ejemplo, se estudió el perrito, el gato, que si están, caminan pues con la cabeza orientada en el paralela al suelo, entonces en ellos sí el piso es el piso y el techo es el techo porque el cerebelo está arriba y el cerebro está abajo, ¿no? No sé si me expliqué, ¿no? Porque ellos sí van con ese plano respecto al plano paralelo del suelo, ¿sí? Pero quedó así. Entonces, otro concepto importante que tenemos que saber son los orígenes aparentes de los nervios craneales, ¿no? Vamos a aprovechar esta imagen, que usualmente es la que más van a encontrar en los libros para mencionar los orígenes aparentes de los nervios craneales. Origen aparente del primer nervio craneal usualmente es a nivel de que es el primer nervio craneal tiene forma como de antenita de caracol. El origen aparente va a ser la estrella olfatoria, que es este nivel, una bifurcación que hay a este nivel. Y el origen real es las neuronas bipolares que se encuentran a nivel de la mucosa olfatoria, ¿no? Ya esto es mucosa olfatoria. El segundo nervio craneal, el origen, lo voy a dibujar más lateral para que se entienda. El origen aparente nivel es el quiasma, ¿sí? Quiasma óptico que tiene forma de X, aquí está el globo ocular. Y el origen real, pues, del segundo nervio craneal es las células bipolares de la retina, ¿ok? El tercer nervio craneal sí lo voy a dibujar aquí, aquí sería la fosa interpeduncular, obviamente aquí falta los pedúnculos cerebrales, ¿no? Pero el origen aparente es la, la fosa interpeduncular, y el origen real vendría siendo obviamente el mismo núcleo, ¿no? Del tercer nervio craneal. Después tenemos entonces el cuarto nervio craneal, que el cuarto nervio craneal se encuentra originándose por detrás. Recuerden que es el único que se origina por detrás y decusa en su origen. Entonces, decusa entre el colículo inferior y el velo neural superior. El origen aparente es allí, ¿no? Inferior a los colículos inferiores, por debajo de los colículos inferiores. Y el origen real, por supuesto, es el mismo núcleo del cuarto nervio craneal que se encuentra en el tegmento del mesencéfalo a nivel del corte del colículo inferior. Tenemos entonces el origen aparente del sexto, que es a nivel de la cara anterolateral del puente. El origen real obviamente van a ser sus núcleos, tanto motores como sensitivos. El sexto nervio craneal tiene un origen medial, que se encuentra en la transición entre la unión bulbo-pontina, ¿sí? El complejo 7-8, ¿no? También se encuentra en la unión bulbo-pontina, es más lateral, es el origen aparente y está en relación con una fosa supraolivar, ¿sí? Porque aquí está la oliva, ¿no? En este punto está la oliva y aquí arriba hay una fosa supraolivar y ahí entonces está el origen de esos nervios craneales. El 9, 10 y 11 se originan a partir del surco posolivar, o sea, el que está por detrás de la oliva, y solamente por delante, o sea, en el prolivar, o sea, acá, se origina el nervio craneal número 12. O sea, entre la pirámide y la oliva está el surco prolivar y ahí se origina el nervio craneal número 12. Esos son los orígenes aparentes. Los orígenes reales son los núcleos. ¿Ok? Importante. Aquí tenemos un poquito del sistema ventricular. El sistema ventricular, pues, tiene forma así como de asta de ciervo. Usualmente estas estructuras a nivel de línea media, pues, tienen estructuras en forma de C, ya que también los núcleos profundos tienen igual también forma de C. Cuerpo asta frontal. Vamos a ver un poquito más claro. Asta frontal. Del foramen o agujero interventricular de Monro hacia atrás es el cuerpo o el ventrículo. El atrium es una transición entre el cuerpo y el cuerno temporal y el cuerno occipital, ¿sí? Importante, o sea, el cuerno temporal y cuerno occipital, que se dirigen hacia los lóbulos correspondientes. El foramen o acueducto de Monro o agujero interventricular comunica entonces el ventrículo lateral con el tercer ventrículo, ¿sí? Y recuerden que el tercer ventrículo se encuentra formado por las paredes laterales del tálamo y el hipotálamo, ¿sí? Este ojito que está aquí es la adherencia intertalámica, que bueno, no es parte del tercer ventrículo porque es una adherencia que une tálamo con tálamo. Y entonces el tercer ventrículo se une con el cuarto ventrículo, que es esta estructura acá romboidal, por el acueducto de Silvio, ¿sí? Que es el que habíamos visto en los cortes del mesencéfalo a nivel del colículo superior y colículo inferior, que es como sería la boquita del osito marihuana donde lleva el puchito, ¿no? Por decirlo así en palabras sencillas, ¿no? Para que más o menos se vayan orientando.
Entonces, saberse eso, ¿no? Saber relacionar eso. Cerebelo, solamente voy a mencionar los conceptos más básicos. Una cosa que me interesa aquí es que sepan nuevamente que el piso está aquí, el techo está acá. El piso es muy importante porque aquí se encuentran núcleos del tallo cerebral, los núcleos de los nervios craneales, ¿sí? Que cuando vamos piso 4 ventrículo vamos a ver con un poquito más de detalle. Saber que a nivel del cerebelo hay una región que se llama el vermis, que el vermis funciona también o tiene relación pues con estructuras, con funciones también cognitivas, ¿sí? Porque si hay una lesión vermiana, a este nivel el paciente puede caer con un mutismo aquinético, muy importante que sepan eso. O sea que el cerebelo no solamente funciona como órgano del equilibrio y de la coordinación motora, sino que también tiene pues parte cognitiva, ¿sí? Importante saber eso. Después vamos a ver el cerebelo con más detalle. Y bueno, esta imagen lo que quiere decir aquí es que acordarse que en el tallo cerebral hay una base que está por delante, que es por donde bajan las fibras corticoespinales principalmente, protopontina, temporopares occipitales, pontinas. Eh, en el centro está todo lo que es formación reticular, los núcleos de los tallos cerebrales. Es como la parte grosa, pues, de lo que sería el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Y acá, entonces, hay que tener claro el concepto de que el tectum solamente está en el mesencéfalo. Y bueno, hay un poquito parte acá del velo medular superior, en donde se encuentra la lámina cuadrigémina. La lámina cuadrigémina se llama lámina cuadrigémina porque en la parte, una vista posterior se observa así más o menos en este sentido, ¿no? Que sería colículo superior y colículo inferior, ¿sí? Pero en conjunto se denomina lámina cuadrigémina. Es esto que le estoy mencionando, lámina cuadrigémina es esto que está aquí, ¿no? Colículo superior y colículo inferior, ¿sí? Aquí podemos ver una estructura que la voy a pintar en amarillo, que vendría siendo pues el origen aparente del cuarto nervio craneal, que es el único nervio que se origina por detrás y por debajo de los folículos inferiores, y es decusado en su origen exactamente, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Aquí también tenemos diencéfalo, tenemos también entonces velo medular superior, vamos a ponerle en otro color porque no se nota mucho, velo medular superior, los pedúnculos cerebrales, las paredes laterales van conformando el pedúnculo cerebroso superior y el pedúnculo cerebroso inferior. El pedúnculo cerebroso medio, que es el más grueso, no forma parte de las paredes laterales superiores del cuarto ventrículo. Y acá, pues, las paredes más inferiores del cuarto ventrículo vienen conformando lo que serían las tenias, ¿no? Entonces, aquí estaría lo que es cuarto ventrículo, aquí estaría lo que es piso del cuarto ventrículo por dentro, aquí tenemos la línea media como tal, y aquí tenemos lo que sería el surco limitans, que todo lo que está por dentro es motor aquí y todo lo que está por fuera es sensitivo, ¿sí? Ok, importante ese concepto. Y acá abajo, por supuesto, bulbo y unión, bulbo cervical, cervical, claro que sí, que la médula espinal cervical alta. Ya lo dijimos, diencéfalo son 4 cosas principalmente, ¿no? Solamente para repasar: tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Después la vamos a ver con un poquito más de detalle. Los tálamos están aquí, son los que vienen conformando pues lo que es las paredes laterales del tercer ventrículo. El hipotálamo también forma el tercer ventrículo, esto es lo que está aquí abajo, es donde se encuentran estos núcleos preópticos, quiasmáticos, núcleos para el control de la hemostasia, control de líquidos electrolitos, control hormonal, ¿no? Por eso es que es área elocuente. Subtálamo es una transición aquí entre el hipotálamo y el mesencéfalo. Y el epitálamo, pues acá atrás donde se encuentra la glándula pineal, que principalmente la glándula pineal tiene función para lo que es la parte del ciclo circadiano, que es el ciclo del día y la noche. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Aquí con respecto a esto, lo que me interesa saber es que en el cerebro pues hay unos lóbulos, según la literatura hay como 7 lóbulos, pero a mí lo que me interesa es que sepan los lóbulos principales. El lóbulo frontal, que está dividido por el lóbulo parietal por el surco de Rolando, que es el surco de Rolando, lóbulo parietal. Tenemos entonces el lóbulo temporal, que sí es dividido claramente del lóbulo frontal y el lóbulo parietal por el surco de Silvio. Y entonces la parte posterior del lóbulo temporal, el lóbulo occipital con el parietal no tiene una transición un poquito menos clara. Hay una línea imaginaria que está aquí entre el surco parieto-occipital y la escotadura occipital, que entonces se traza una línea imaginaria por allí
y ahí entonces eso es lo que divide el lóbulo occipital, el lóbulo parietal con el lóbulo temporal. Y por supuesto, pues, no olvidarse del lóbulo insular, que bueno, aquí no se ve, obviamente está por dentro de la cintura silviana. O sea, aquí, si uno ingresa por aquí por la cintura silviana, uno va a ver entonces el lóbulo de la ínsula, que es este lóbulo que está aquí. ¿Sí? Esos son los lóbulos más importantes que ustedes tienen que saber. Con respecto pues a la capa de la dura madre, tienen que saber que hay una cosa que se llama la hoz del cerebro, que es una capa de dura madre fibrosa, dura, ¿no? Que es parte de la dura madre como tal, que divide el cerebro en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y de origen a la fisura interhemisférica, pues al surco interhemisférico. Y otra estructura sumamente importante que es la tienda del cerebelo, que también es dura madre, que entonces divide al cerebro en dos compartimentos principales. Al compartimiento eh, supratentorial y al compartimiento infratentorial. Supratentorial está todo lo que es telencéfalo y diencéfalo, y infratentorial está todo lo que es tallo cerebral y está todo lo que es cerebelo, ¿sí? Así en contexto macroscópico grosso, ¿sí? Entonces es importante porque aquí después vamos a entrar a un concepto que son las fosas craneales, fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Y la fosa posterior se encuentra en el compartimento infratentorial, que es donde está el tallo cerebral y el cerebelo. ¿Y por qué es tan importante la fosa posterior o el compartimento infratentorial? Porque ahí está el tallo cerebral y el tallo cerebral es área elocuente, que entre comillas, pues, como quien dice, pues ahí donde se encuentra la vida del paciente. Un poquito más entonces con respecto al encéfalo, pues saber que si vemos un corte de lo que serían las fibras blancas, todas estas fibras blancas van a ir saliendo de la corteza y se van a ir entonces conglomerando y principalmente al inicio conforman lo que es la corona radiata, pero ya se van agrupando, 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 agrupando hasta formar un manojo de cables aquí, que vendría siendo lo que sería la cápsula interna, y después ya se va compactando para pasar por lo que es la base del mesencéfalo, que son los pedúnculos cerebrales, la base del puente y las pirámides en el bulbo, para después de cruzar y pasar entonces al lado contrario y hacia los tractos corticoespinales, ¿sí? Muy bien. Ya casi por último, para terminar, saber que hay un concepto importante que es el polígono de Willis. El polígono de Willis está conformado pues por las arterias que se originan de la carótida interna y comunica circulación anterior con circulación posterior. Carótida interna tiene dos ramas principales que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior se va hacia adelante y se une a la otra cerebral anterior gracias a la arteria comunicante anterior. La arteria cerebral media pues va por lo que se llama la fisura de Silvio y va hacia afuera, hacia la corteza para irrigar todo lo que son los 2/3 del cerebro principalmente, es el que le da más circulación al cerebro. Tenemos entonces la arteria comunicante posterior, que es rama de la arteria carótida interna, que se va a unir entonces con la arteria cerebral posterior, que son las dos ramas terminales de la arteria basilar. ¿Ok? Bien, entonces tener en claro ese concepto de lo que es polígono de Willis. Se llama polígono de Willis porque entonces al final pues conforma esta estructura como en forma de polígono, vale la redundancia, ¿sí? Y saber pues que esto es lo más básico de circulación cerebral. Porque después se vamos a ver con un poco más de detalle todas las ramas y todos los segmentos de esta circulación. Un poquito más de lo que es columna para que no pase por alto. La columna cervical tiene 7 vértebras cervicales, pero son 8 segmentos cervicales y 8 nervios cervicales, porque el nervio C1 sale entre el foramen magno, o sea, perdón, sale entre la base del cráneo, perdón, y la primera vértebra, entonces ahí es C1. Y el C8 sale, que es este que está aquí, C8 sale entre C7, la vértebra C7 y la vértebra T1. Entonces es muy importante que tengan ese concepto claro, porque son 8 raíces cervicales. Ya después vienen 12 vértebras torácicas con 12 nervios torácicos, 5 vértebras lumbares con 5 nervios lumbares, 5 vértebras sacras con 5 nervios sacros, bueno, pares pues, por supuesto, porque son 5 de un lado y 5 del otro, y un nerviosito coxigio y un huesito coxigio, ¿no? Entonces en total son 31 pares de nervios espinales, ¿sí? 31 pares de nervios espinales. Muy bien. Saber aquí este concepto es importante, que no quiero que se quede por fuera, que el cono medular pues llega hasta el tercio inferior de L1 y de ahí para abajo vendría siendo todo lo que es
cola de caballo o cauda equina. Sí, muy importante, ¿no? O sea, no es lo mismo una lesión de estas raíces que da un síndrome de cauda equina que una lesión hacia acá arriba que da un síndrome de cono medular o un síndrome medular puro, pues como tal, ya sea completo o incompleto, que eso después lo vamos a ver con más calma. Y bueno, un poquito de los nervios craneales, porque de los nervios craneales tenemos mucho que hablar. Hay una clase específicamente de nervios craneales donde están todos sus núcleos, sus conexiones, pero que sepan desde ahorita que el primer nervio craneal es el nervio craneal olfatorio, que sirve para la olfacción, por supuesto, va a la redundancia. El segundo nervio craneal, que es el nervio óptico, que es para la parte de la visión. El tercer nervio craneal, que es un nervio motor que tiene varias funciones para movimientos extraoculares, contracción de la pupila, elevación del párpado. El cuarto nervio craneal, que es para el músculo oblicuo superior, para el movimiento de intorsión del ojo. El quinto nervio craneal, que es mixto, que es tanto para la parte sensitiva de la cara, con su rama oftálmica, maxilar y mandibular, y la parte masticatoria, que es la parte motora, que es para la masticación, por supuesto. El sexto nervio craneal, que es para el músculo eh, recto lateral, que es para el músculo, para los movimientos de abducción del ojo, o sea, hacia afuera. Y el fascículo genital medial, que conecta entonces el sexto con el tercero para que el movimiento de la mirada lateral sea conjugado, y cuando uno mire entonces hacia el lateral, un ojo ve lateral y el recto medial del otro ojo, que es el tercero, mire también en conjunto con ese ojo, porque si no tuviéramos ese fascículo genital medial, un ojo miraría independientemente del otro como si fuéramos camaleones. Vuelvo un poquito para atrás. El tercer nervio craneal inerva los músculos extraoculares, el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior. Muy importante, ¿no? Que es para todo el resto de los otros movimientos extraoculares, que no son ni el cuarto ni el sexto. Séptimo nervio craneal, que tiene funciones mixtas también, entre esas, pues, motoras de la cara, por los movimientos de la mímica y la expresión facial, el gusto sensitivo especial de la lengua, eh, parasimpático, para la lagrimación y mucosa olfatoria y glándulas salivares, principalmente las submandibulares. También una parte sensitiva del conducto auditivo externo. El octavo, pues, es un sensitivo puro, que es vestibulococlear, ¿no? La parte del equilibrio, la parte de la audición. El noveno, que es mixto también, que tiene un componente sensitivo a nivel de conducto auditivo externo, un componente este, eh, parasimpático, que es el de la parte de la glándula parótida, salivar, un componente motor, que es para la parte del estilofaringio, si no me falla la memoria, para un músculo, el único músculo que es el estilofaringio, que es motor, y la parte sensitiva, que es para el gusto del tercio posterior de la lengua. El décimo, que también es mixto, que es sensitivo la, también para la membrana timpánica, sensitivo para la parte gustativa de lo que es epiglotis y orofaringe, porque ahí se sienten también algunas modalidades gustativas, motor para los movimientos de la musculatura de todo lo que es la epiglotis, cuerdas vocales, orofaringe principalmente, y bueno, y el área de las cuerdas vocales, y parasimpático para todo lo que es la víscera tóraco, abdomen pélvicas. El onceavo nervio craneal, que es motor puro para los movimientos de la cabeza en lateralización, que son los esternocleidomastoideos, y el trapecio, que es como el movimiento de no me importa, que es la elevación de los hombros, ¿sí? Que no confundir con la elevación de los hombros, que lo hace también C5, que es el deltoides. Ese es otro nervio que es espinal, que es el nervio de C5 principalmente. No confundir con ese movimiento. Y el doceavo, pues, que es motor puro para los movimientos de la lengua, ¿sí? Y bueno, chicos, eso es todo a modo de introducción con respecto a lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso del semestre en neuroanatomía. Muchas gracias.